La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de una técnica de colocación de implantes dentales con carga inmediata con la doctora Rocío Di Stefano. Y vamos a ver esta placa que nos explica un poquito qué es la colocación de implantes dentales de carga inmediata. El tratamiento de implantes de carga inmediata consiste en la extracción de los dientes dañados y la colocación de implantes y prótesis provisionales fijas en una sola sesión. Luego de la cicatrización se reemplazarán por prótesis definitivas. Esta técnica garantiza la estética y funcionalidad en corto tiempo. Bueno, me encanta el tema porque es así, rápido. Así me gustan las cosas, rapidito. Ya no hay que esperar muchas cosas, mucho tiempo. Bueno, y nosotros saludamos ahora a quien nos va a hablar de este tema, la doctora Rocío Di Stefano. Ella es odontóloga, especialista en implantes dentales y ortodoncia, además de ser amiga de la casa. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Pero muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación. Tocando de vuelta un tema bastante interesante, el implante de carga inmediata. ¡Wow! ¿Qué es lo que voy a cargar inmediatamente? Puedo cargar inmediatamente el implante, así como puedo cargar inmediatamente la prótesis. Qué interesante tema. Y es lo que el paciente nos pregunta y nos pide convencionalmente. A veces parece como que el paciente está perdido y no sabe. Y la verdad que tenemos que sentarnos en una primera sesión siempre y explicarle a los que también nos ven hoy por primera vez seguramente que el implante es la colocación de un tornillo, por decirlo así, de cierta forma, de un tornillo. Acá después les voy a mostrar un tornillo en un lugar en donde ya no tenemos diente. Es decir, mediante una extracción en un diente fracasado, colocamos un tornillo dentro del lecho óseo. Qué interesante, ¿verdad? Eso puede ser hecho en forma inmediata, es decir, inmediatamente posterior a la extracción de un diente, de dos dientes o de todos los dientes del maxilar superior o de todos los dientes del maxilar inferior. Tampoco es decir, vamos a colocar 10 dientes inferiores, tampoco vamos a colocar 10 dientes superiores. Colocamos ciertas cantidades cuando vamos a colocar prótesis completas, ¿verdad? Y después te voy a mostrar, tengo hoy un maravilloso modelito en el cual va a estar ilustrando precisamente eso que te quiero ilustrar, porque a veces la gente te dice, doctora, yo entiendo, yo ya vi, yo ya sé, pero finalmente al paciente hay que explicarle 1 o 2, 3 veces. Explicarle en primer lugar que el implante es la colocación, por tanto, de un tornillo, que debemos tener cicatrización. Cicatrización del tornillo, ya que el tornillo es espiralado, es como su nombre le indica, un tornillo, y debe haber una oseointegración. ¿Qué es la oseointegración? Es un proceso en el cual el hueso se adhiere a esta estructura metálica que convencionalmente es de titanio, de titanio, que es un material totalmente compatible con el cuerpo humano. El implante tiene varias geometrías, tiene varias formas, tiene varios largos, tiene ancho, tiene largo, el cual el implantólogo va a ir sabiendo dónde colocar y por qué colocar. En tanto, si nosotros colocamos, este es mi implante, mira qué bello, este es un macro modelo, es un implante grandecito, tiene una geometría. Es un ejemplo, no es así de gigante lo que te va a poner en la boca. Claro, después vamos a mostrarle a este modelito. Sí. Este es el modelito que te muestra el tamaño ideal del implante. Explicamos al paciente entonces, Vivi, para que entienda que el implante se puede hacer de dos formas, en carga diferida y en carga inmediata. Es decir, sacamos el diente, colocamos el implante y cargamos diferidamente. Es decir, que cargamos en un tiempo de cicatrización que llama la oseointegración. Cargar quiere decir poner la otra parte. Cargar significa colocar la prótesis, colocar este aditamento que va, la prótesis encima.
Porque queremos pues hoy en día todo rápido. Sí. Yo ya voy a viajar, yo ya me voy a ir, yo ya tengo que, yo pensaba que ya llegó fin de año, ya llegó Navidad, ya llegó mi cumpleaños. Ay, Dios mío, o sea, no me asuste. Todo Din, llega. din, don, din, din. Todo llega y el paciente quiere Sí, para ayer la claro, prótesis. claro. Inclusive te dicen, no, yo no tengo el dinero, doctora, pero yo ya quiero. Claro. Entonces el odontólogo tiene que correr ante el paciente Sí. que quiere todo para ayer, ¿verdad? Sí. Y aquí necesitamos el tiempo fisiológico. Por eso hablamos de técnicas. En la carga diferida necesitamos de esos 2 meses, 4 meses o 6 meses a más para que el implante se integre. Entre tanto, no cargamos, es decir, no colocamos una prótesis encima, ni provisional, ni una prótesis adherida a él. Colocamos una prótesis que es igualmente removible en casos de completa. Pero el caso de hoy es el caso de la técnica de la carga inmediata. ¿Por qué podríamos hacer con una técnica diferida y otra técnica inmediata? Y bueno, por el tipo de técnica, por el tipo de implantes que vamos a utilizar. Y por el tipo de paciente. Por el tipo de penosamente también por el tipo de paciente. Claro. Porque si vamos a hablar de costos, siempre esto tiene un costo mayor, la técnica. Pero te garantiza también que en ese tiempo de carga, porque esto puede ser colocado, Vivi, podemos hacer el implante el día de hoy y podemos cargar protésicamente ya en el día de hoy, así como podemos cargar en un lapso aproximado de 72 horas aproximadamente, que es lo ideal cuando es una prótesis completa, por un montón de factores que te vamos a ir explicando posteriormente. Perfecto. Bueno, y ahora hacemos un pequeño corte, a la vuelta ya nos metemos de lleno en este tema. Continuamos con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano, hablándonos de esta técnica de colocación de implantes dentales de carga inmediata. Y veamos, por favor, este primer material. Diseño y colocación del implante de carga inmediata. Con la técnica de carga inmediata con CAD-CAM, la recuperación del diente se realiza en tan solo una sola sesión, con la nueva tecnología guiada por ordenador y el tallado inmediato de la prótesis. Un escáner óptico en 3D en pocos minutos es capaz de hacer una copia de forma perfecta de todos los dientes. La extracción del diente dañado se realiza previo estudio mediante radiología 3D y luego se coloca el implante. El software permite la fusión de la imagen del implante y la encía. Con esta información se diseña la corona provisional que se colocará en la misma sesión si se cumplen los criterios. Espectacular, muy tecnológico. Imagínate lo que estamos hablando hoy en día en odontología. Sí. Es decir, están dando la inteligencia artificial también, por decirlo de una manera. De hecho, ya lo tenemos hace mucho, pero cada vez... por supuesto que el hombre con su sapiencia es el que va ordenando las cosas que va a hacer la máquina, pero es muy interesante entender esto. Es decir, este implante lo vamos a tener también ya planeado anteriormente. Vamos a hablar de un caso hipotético, Vivi, ya para tener una introducción dentro de lo que es la tecnología del CAD-CAM, ¿verdad? Que es asistido por un ordenador, por supuesto, a través del escaneo de esa boca. Convengamos que este paciente es un paciente adulto, vamos a decir que tiene 50 años aproximadamente, tiene todos los dientes periodontales inferiores, porque hoy te traigo a mostrar un inferior, una prótesis inferior. Bueno, nosotros vamos a hacerle a este paciente, por supuesto que le hicimos de vuelta su anamnesis, sus estudios clínicos, un estudio radiológico, y lo ideal sería, por supuesto, una tomografía. Estamos hablando de una tecnología también 3D, una tomografía para ver en 3 dimensiones toda esa boca. Vemos adelante, atrás, vemos en todas las dimensiones, es lo más nuevo que tenemos en odontología. Por tanto, ya podemos programar en este maxilar inferior, estamos hablando, programar qué dientes vamos a extraer,
cuántos implantes vamos a colocar y la ubicación correcta de estos implantes. Teniendo en cuenta esta técnica, Vivi, vamos a decir que es una técnica que ayuda mucho más, no solamente al paciente, sino que también al profesional odontólogo, porque es una técnica más previsible. Es decir, vamos a escanear esa boca, esa va a ser como la toma de impresión del paciente. Eso va a ir a un ordenador, por supuesto, y el ordenador va a ver dónde están los nervios, dónde están todos los accidentes anatómicos que normalmente el odontólogo tiene que evitar para no incurrir en una iatrogenia en el paciente. Una iatrogenia es hacerle un daño mayor del que él ya tenía por un hecho prácticamente voluntario a la sapiencia del odontólogo. Es decir, yo sabía que no tenía que tocar el nervio y lo toqué. Entonces, si nos ubicamos de vuelta en este maxilar, que es el maxilar inferior, normalmente cuando el paciente no tiene dientes o vamos a extraerle una cierta cantidad de dientes, nos topamos con un accidente muy importante que es el nervio dentario inferior. Ya hemos hablado otras veces, pero realmente es importante hablar en este caso de él y hoy vas a ver por qué, Vivi, hacemos la colocación de los implantes prácticamente en el sector anterior. Este nervio anterior inferior que nosotros ya estamos viendo a través del escáner, su ubicación, y también estamos viendo dónde está saliendo extrabucalmente, porque ese nervio va intrabucalmente. Normalmente nosotros no podemos introducir nuestros implantes más de 10 milímetros en el sector posterior porque el paciente que es desdentado hace tanto tiempo ya no se puede colocar prótesis porque no tenemos que tocar este nervio. Entonces, en esta técnica del escaneado, el software nos dice exclusivamente dónde está. A través del software vemos dónde está y este software ya nos da la indicación precisa y correcta de cuántos implantes vamos a colocar, que convencionalmente son entre 4 a 5 en el maxilar inferior. Cuando hablamos del maxilar inferior siempre hablamos diferenciado de lo que es superior en cantidades. Este software nos da la ubicación del maxilar y también nos da el diámetro y el largo del tamaño de los implantes que vamos a utilizar y también la ubicación precisa. Es decir, que este paciente vive en cirugía, en una cirugía convencional, nosotros abrimos, hacemos cortes, buscamos al nervio, buscamos la ubicación del nervio para saber en dónde está y dónde no tocarlo. Y a través de este sistema de la tecnología 3D, directamente ni siquiera hacemos cortes, Vivi. ¿Cómo se busca dónde está, cómo ves dónde está el nervio que no tenés que tocar? Bueno, el nervio dentario inferior, tenemos el maxilar inferior, sí. Esto es un maxilar inferior, tenemos de ambos lados el trayecto intraóseo. Sí. Es decir, viene dentro del hueso el nervio y tiene un momento en que hace una emergencia por fuera. Es decir, viene intraóseo, y te quiero mostrar aquí, viene intraóseo y luego emerge en zona de premolares aproximadamente. Estos son nuestros premolares. Emerge a través de ese lugar el nervio. Por tanto, si yo voy a hacer una cirugía en la cual voy a hacer un decolado total, voy a hacer ciertas descargas. ¿Qué son las descargas? Son técnicas quirúrgicas en las cuales tenemos que abrir más y hacemos las descargas un poquito por detrás. Acá está mi modelito, mira qué precioso, Vivi, cómo nos está mostrando. Agradezco a mis colegas también que me prestaron para mostrarte porque a veces no nos introducimos dentro de la técnica en lo que es. Bueno, miremos, esta es la zona aproximadamente donde está intraóseo el nervio dentario y emerge extrabucalmente a través de los premolares, que son estos. Entonces, nosotros hacemos un corte en esa zona y vemos la emergencia, es decir, vemos la salida del nervio. Pero ¿y cómo sabes hasta dónde cortar para no llegar al nervio? Porque vimos la radiografía. Vimos la radiografía, entonces vamos un poquito más por detrás. Normalmente vamos por detrás, vamos siguiendo lo que creemos que es. Aparte estamos hablando de una técnica predecible en el caso de que estamos usando un software que ya nos está indicando la posición. Y ya no vamos a hacer este corte. Si yo hacía este corte para colocar mis implantes, yo me iba un poquito más hacia adelante, es decir, hacia los dientes de adelante, un poquitito como... Para evitar el nervio. Para evitar tocarle y para evitar que el paciente un día me diga, doctora, tengo cierta insensibilidad, que también te puede pasar sin tener implantes dentales en cirugías que realizamos de muelas de juicio, de terceros molares inferiores, en donde normalmente el tercer molar inferior está tan incrustado,
tan por debajo, tan cerca del nervio, que la técnica quirúrgica hace a veces hasta que tenga que tocarlo. Tocarlo es una cosa, pero seccionarlo es otra cosa. Ya. Entonces, en esta técnica, Vivi, que te explicaba de la 3D, simplemente vamos a hacer pequeños cortes tipo punch. Es decir, yo ya hice mi escaneo, el software me va también a proceder a hacer una férula. ¿Te acuerdas que hablábamos de que teníamos férulas ortodónticas? Sí. Bueno, aquí también tenemos una férula para implantes dentales en la cual la férula viene totalmente perforada en el lugar en que vamos a colocar, en este caso, los 5 implantes. Y específicamente te va a decir también vas a colocar implantes de, no sé, de 3,75 por 13. Te va a dar el diámetro y el largo. Y la técnica es mucho más rápida. No vas a cortar. Vamos a hacer pequeños punch directamente en donde vamos a introducir los implantes. No va a haber sangrado y, por supuesto, posterior a esto, el tratamiento del paciente en el postoperatorio es mucho menos doloroso. No hay sangrado, no hay inflamación y, por supuesto, casi no existen las suturas, porque directamente los punch vamos a cerrar con 1 o 2 puntos. Tenemos que tener en cuenta, estamos hablando del proceso de escáner, de escaneado por 3D. Ya colocamos los implantes y luego de la colocación de los implantes vamos a colocar ya los postes de impresión. Vamos a tomar impresiones, también impresiones 3D, en el cual ya va al laboratorio y ya le tuvimos al paciente aproximadamente 1 hora y media, 2 horas en el quirófano o en el consultorio convencional, y luego eso tiene que ir al laboratorio para que se haga una férula, que tiene que ser una férula ferulizada, valga la redundancia. Sí. ¿Y por qué ferulizada? Y estamos hablando de la carga inmediata. ¿Por qué ferulizada, Vivi? ¿Y por qué esta carga inmediata va a funcionar en 72 horas de carga? Porque la ferulización de los dientes, es decir, unirle a un implante con otro, es decir, que esta prótesis sea una prótesis completa, ferulizada entre ellos, hace que entre ellos se ayuden en la cicatrización, es decir, que las cargas masticatorias no recaigan exclusivamente sobre un implante, recae sobre todo, y entonces la aposición de huesos, es decir, la colocación de huesos, por decir así, encima del implante, es unitario para todo. Vamos a colocar un provisorio en las 72 horas aproximadas y luego de eso, Vivi, en un tiempo de 3 meses aproximadamente, sacamos la prótesis, va a haber una renovación de hueso, una renovación del tejido blando, y ahí colocamos una prótesis definitiva. Entre tanto, el paciente va a llevar ya una prótesis atornillada a su boca, ya sea completa o ya sea individual. Esa es la técnica de la carga inmediata, implantológica y protésica. En este caso, las 2 cargas ya se hacen en el día. Se extrae el diente, se coloca el implante dental y en ese mismo día o a las 72 horas posteriores, la prótesis provisional. Perfecto. Bueno, nos explicó paso a paso todo, pero vamos a seguir hablando. O si no, ya tengo que terminar el programa, ya nos explicó toda la doctora. No, pero hay muchas cosas que queremos saber, como por ejemplo lo que viene en este material. Requisitos que se deben cumplir. Gozar de salud óptima, mantener una actitud de colaboración con el profesional y manejar buena higiene oral. Presentar un estado gingival, periodontal y periapical de los dientes contiguos. No presentar ninguna patología apical en la zona del lecho del implante. Debe existir un espacio intermaxilar suficiente para colocar el implante, el pilar y la restauración. El hueso alveolar debe ser fuerte y haber ausencia de hábitos parafuncionales como el bruxismo. El paciente debe tener una oclusión correcta. Wow, que muchas cosas necesita el paciente, ¿verdad? Sí, necesitas muchas cosas y tenemos que hablar con el paciente, como vos decías, de sus hábitos parafuncionales. Por supuesto, tenemos que hablar de las enfermedades que el paciente, normalmente son pacientes adultos, normalmente son pacientes muy adultos, en los cuales sí se le puede realizar siempre que sus enfermedades como la diabetes, la hipertensión estén controladas.
Por supuesto que hay ciertas enfermedades en las cuales ya hemos hablado, Vivi, en la cual no le vamos a poder hacer al paciente, como enfermedades cardíacas, enfermedades renales, enfermedades psiquiátricas, en la cual no está ninguna de las técnicas, ni la diferida ni la convencional. También estábamos hablando de que tenemos que tener, de que no debería tener el paciente problemas apicales, dice. ¿Qué es la zona apical? El diente tiene el ápice, que es la punta exactamente del diente. Cuando tiene infección o inflamación, cuando hay un proceso infeccioso, puede haber también un quiste en esa zona. Por tanto, hacemos la extracción, pero el quiste puede quedarse así y ese quiste se reabsorbe en 2 a 3 meses aproximadamente. Por tanto, esta carga no podemos hacer. No debería tener enfermedades periodontales activas. Es decir, no debería tener pus, puede tener enfermedad periodontal, pero no debería estar activo. Es decir, debimos haber hecho una buena limpieza, tuvimos que haber hecho una antibioterapia, tenemos que hacer... pero ya se está luego por caer todo mi diente, doctora. No importa, tiene que estar todo limpio, sin procesos infecciosos. También tenemos que encontrar que, para que esta técnica sea posible en el paciente, que no haya interferencias interoclusales, es decir, que haya el espacio suficiente entre el maxilar superior e inferior. En todos los casos, si tenemos uno que otro problema, tenemos que, antes de llegar a la técnica, tenemos ya que llegar todo solucionado. Si tuviera caries, si no vamos a extraer dientes, si hubiera que haber hecho la endodoncia, ya lo tuvimos que haber hecho todo antes. Perfecto. Bueno, hacemos un pequeño corte, doctora. ¿Te parece? Un pequeño corte y volvemos ya. Bueno, nosotros seguimos hablando en el corte, como se darán cuenta, de este tema y de otros temas también, pero realmente muy interesante esta técnica que nos trae la doctora de colocación de implantes dentales de carga inmediata. Y esto evidentemente tiene etapas, hay etapas en el tratamiento y eso es lo que nos indica este siguiente material. Las etapas del tratamiento. Evaluación y diagnóstico. Se realizan varios estudios y su posterior análisis mediante un avanzado software. Colocación de los implantes. Se realiza una intervención con anestesia local. Se insertan los implantes y sobre estos los pilares transepiteliales que servirán como base a la prótesis dental. Después se toma un nuevo molde y se elabora una prótesis provisional que se fija sobre los implantes. Colocación de la prótesis definitiva es el último paso del proceso de tratamiento. Así mismo es, Vivi, y eso tiene un tiempo, ¿verdad? Decíamos anteriormente que el paciente lo quiere hoy, ahora y ya. Entonces tenemos que entender que hay ciertos tiempos cicatrizales más que nada en lo que es la morfología del cuerpo humano, ¿verdad? Sí. Un bebé dura 9 meses y bueno, el parto llega y bueno, después crecemos por toda la vida. Bueno, esto también es así. Tiene sus etapas y son etapas muy, muy llevaderas. Yo creo que hablamos, pero para hacerlo un poquito más corto y no repetir de vuelta, las etapas son rápidas también, Vivi, en el sentido de que normalmente pedimos en principio la radiografía panorámica, ¿verdad? Ya el paciente te llama y te dice, doctora, yo quiero tomar, normalmente en el turno ya te dice, doctora, yo quiero tomar un turno para implantes. Entonces, antes de que venga a consultorio odontológico inclusive, ya se le cita al paciente, ya se le da una orden de radiografía panorámica y ya viene con esa radiografía panorámica a su implantóloga, en este caso conmigo, ¿verdad? Y en ese momento ya vemos cuáles son las molestias del paciente, cuáles son las ausencias de dientes que tiene o cuáles son los dientes fracasados por endodoncia, dientes traumatizados que el paciente necesita extraer y colocar. Hacemos la anamnesis, ya dijimos anteriormente que le sacamos de caries, de enfermedades periodontales y vamos a lo que es la cirugía.
ya le hicimos todo el estudio a través del software, ya tenemos la cantidad de implantes y con eso también ya tenemos un tiempo aproximado de tratamiento del paciente. El paciente sabe que va a entrar al consultorio y va a salir en 1 hora o en 2 horas aproximadamente, de acuerdo a la técnica y de acuerdo a la cantidad de dientes. Luego de eso, hacemos las tomas de impresiones convencionales o si vamos a hacer la técnica de 3D, vamos a hacer un escaneado bucal y eso se envía al software de laboratorio y se hace lo que se llama la impresión de la prótesis provisional, impresión que puede realizarse en diversos materiales. En diversos materiales, pero lo hacemos en un material convencional porque no olvidemos que esto es una prótesis provisional. Claro. Entre ese tiempo de entrega, inclusive podemos entregar en el mismo día, si fuera un implante o 2 Vivi, pero cuando estamos hablando de técnicas completas como esta que tengo acá y que te quiero mostrar, sí, ahí ya tardamos un poquito más, aproximadamente entre 72 horas aproximadamente y hasta 5 días como máximo. ¿Por qué como máximo? Tenemos un máximo de tiempo porque hablamos de que en ese tiempo aproximadamente ya el hueso empieza a tener otra estructura y hasta ahí permite que le toques. Después ya quiere empezar a tener otros procesos en el cual ya son negativos para el paciente. Entonces, hasta 5 días como máximo. Colocamos este tipo de prótesis Vivi. Quiero mostrarte. Acá nos van a acompañar seguramente nuestros amigos camarógrafos. Que tengo en este caso mi prótesis completa. Te quiero mostrar primero mi prótesis completa. Este es un maxilar inferior, está totalmente atornillado. Fíjate, Vivi, le colocamos 5 implantes a este modelito. Los implantes que son implantes aproximadamente de 3,75 por 13 de largo, los implantes más largos. Implantes que al paciente no le interesa, ¿eh? Al paciente lo que le interesa finalmente así mismo es esta hermosa prótesis. O sea que si me pones inclinado, redondo, cuadrado, a mí no me importa. Es el pensamiento que yo tengo del paciente. Es que es así, obviamente. Porque al paciente le importa al final. Que funcione, ¿verdad? Bueno, que vos pongas como tengas que poner y que funcione bien. Esta prótesis tiene aquí también, fíjate, Vivi, por la parte posterior, tiene los 5 pequeños orificios por el cual ingresa nuestro destornillador. Este es un destornillador. Estamos destornillando la prótesis. Estamos quitando se trancó. Vamos a poner de vuelta. Y tengo aquí al lado otro modelo que yo voy a mostrarlo hoy simplemente para que la gente sepa. Este ya se destornilló. Vamos a destornillar el otro lado. Solamente le colocamos hoy 2 tornillos para que la gente vea. Pero esos tornillos son los que vos pones. El paciente ya no toca eso. El paciente no toca, Vivi. Esto el paciente se olvida de que tiene. Claro. Simplemente ya para lo que es la higiene. Aquí está saliendo, fíjate. Sí. Y se ve nuestra prótesis. Acá lo voy a girar también para que se vea la parte interna. Están los 5 implantes, están los tornillos pequeñitos. Y acá está mi destornillador. Y en este modelo estamos fijándonos los 5 implantes en el sector anterior. Decíamos que lo colocamos en el sector anterior de manera a que nos apartemos de ciertos, ya hablamos del nervio en este caso. Esto va así, Vivi, fíjate. Luego lo atornillamos de vuelta. Y el paciente se higieniza tranquilamente en casa. Esto el paciente lo puede tener en 72 horas aproximadamente o máximo en un lapso de 15 días. Bueno. Esta es una técnica que a mí me gusta mucho porque es una técnica atornillada total en la cual el paciente depende exclusivamente de su profesional y lo que tanto soñó por toda la vida es tener una prótesis, ¿por qué no fija? Y esto es fijo. Además, ya hemos hablado otras veces, Vivi, ¿por qué colocamos diente y encía a la vez? Porque el paciente te dice, yo soy doctora, solamente quiero dientes, yo no quiero encía, ¿por qué me colocas encía? Es muy importante en este tipo de protocolo, este tipo de prótesis llamamos protocolo, que tenga la encía circundante para que también dé el volumen suficiente. También tenemos que recordar que en este tipo de técnicas no estamos haciendo injertos de hueso, no estamos haciendo ningún levantamiento de seno en el maxilar superior, no estamos agregando nada, entonces son técnicas menos invasivas. A mí me gusta y decía, y te voy a tomar el ejemplo, ¿por qué? Porque te traje otro modelito aquí, voy a dejarlo también en la mesa para que nuestro camarógrafo lo tome. Esto es una técnica en la cual colocamos cuando hay pacientes que te dicen, doctora, yo no quiero tener una prótesis totalmente atornillada porque ya soy un paciente adulto, soy un paciente
y te dice, por ejemplo, su cuidador, su cuidadora, o te dice inclusive el médico, nosotros necesitamos quitarle de vez en cuando la prótesis al paciente. Aquí está nuestra prótesis, debemos quitarle de vez en cuando, o porque se tiene que hacer una tomografía, o porque ya es el muy adulto y no sabe manejar. Colocamos 2 prótesis, Vivi, fíjate aquí, colocamos 2 prótesis, colocamos 2 implantes dentales, y una barra. Esta es una prótesis, en este caso también estamos hablando del maxilar inferior. Es una prótesis completa que tiene sus attachments en el sector inferior y esto lo colocamos así. ¿Para qué es la barra? La barra en esta forma de caballito lo llamamos, es para que esto ocurra. Para que... Esto, Vivi, si yo quiero quitar, no lo quito convencionalmente, tenemos que quitar a fuerza. Fíjate la fuerza que tengo que realizar para quitar. Y este tipo de técnica lo utilizamos en pacientes. Esta barra es para que se sostenga. Acá tiene aditamentos plásticos. Aditamentos plásticos que también tienen su mantenimiento de cambio cada un tiempo. Y esto le colocamos a cierto paciente así. Y así se queda y por supuesto que no se cae. Esto es para el maxilar inferior. A mí, si vos me preguntás qué yo quiero, yo siempre quiero el que es totalmente atornillado. Y me puedes preguntar, y Vivi, y Rocío, este paciente se va a poder hacer una tomografía computarizada, se va a poder hacer una radiografía, va a poder hacerse, ¿por qué no decir una operación de corazón? Perfectamente, no hay ningún inconveniente con la técnica. Me encanta. Y ahora vamos a hablar de algo que es muy importante cuando se hace los implantes, que es la osteointegración. Vemos el material. ¿Cuándo ocurre la osteointegración? Ocurre aproximadamente a los 3 o 4 meses, tiempo en el que el implante se cicatriza y se fija al hueso. Esto permite disminuir los tiempos totales de tratamiento y evita la colocación de prótesis removibles. Una vez colocados los implantes y en un plazo menor a 24 horas, según el caso de cada paciente, se coloca una prótesis provisional fija que garantice la correcta osteointegración dinámica del implante. Excelente, la osteointegración siempre hablamos de ella porque es una parte muy importante dentro del tratamiento. Es decir, tenemos que esperar que el hueso crezca alrededor del hueso. En este caso, nuestra osteointegración, estabas diciendo anteriormente que va a ser dentro de 3 a 4 meses aproximadamente, porque hablamos de maxilar superior. Cuando hablamos de maxilar inferior, hablamos de una calidad de hueso diferente. Tenemos un hueso más denso, más duro, otra calidad. En el maxilar superior el hueso es esponjoso y tenemos calidades también, depende si es el sector anterior, sector de caninos, y el peor lugar de toda la boca, el peor lugar de hueso es el sector posterior, en donde sabes y que tenemos que hacer muchas veces injertos óseos también, levantamiento del famoso seno maxilar, de manera que el paciente vuelva a tener hueso. Interesante preguntar, y me hago la pregunta si el paciente me preguntaría, doctora, ¿no me puedes colocar en maxilar superior solamente 5 implantes en el sector anterior, como mostraste en el de inferior? Y no es tan así, tenemos técnicas en el maxilar superior, está la técnica Alonfort, por ejemplo, en donde si no queremos hacer injertos a través del seno maxilar, colocamos implantes en formas anguladas en el sector posterior. Un lindo tema que te voy a hablar también en otra oportunidad para que hoy simplemente en forma de pantallazo para que el paciente también sepa que hay muchas técnicas. A mí en particular, siempre lo digo, siempre pregono, me gustan las técnicas menos invasivas. Una cirugía, un día de prótesis, chau. No le vemos más al paciente y el paciente realmente queda muy agradecido. Y el paciente, mira, si hay algo que siempre te dice... Te puedo asegurar que al paciente también le gusta más eso, un día y chau. Sí, es que todo queremos hoy, como te decía, hoy o mañana. Entonces, en implantes lo podemos hacer con esta técnica de colocación de implantes inmediatos y en la técnica de colocación de carga inmediata protésicos sobre los implantes. O sea que se puede. Genial. Bueno, nos indican que es momento de hacer un corte, volvemos ya.
continuamos charlando con nuestra invitada, la doctora Rocío Di Stefano. Y tenemos este siguiente material, por favor, que habla de las ventajas de esta técnica de colocación de implantes dentales de carga inmediata. Las ventajas de los implantes dentales de carga inmediata. En una sesión se recuperan los dientes ausentes, mejora la estética y devuelve la autoestima al paciente. Se evita la colocación de aparatos removibles. Se renueva la función masticatoria y fonatoria de inmediato. El procedimiento es totalmente indoloro. Ventajosísimo. Sí. Estamos vendiendo el mejor de los productos por las ventajas que tiene. Por supuesto, el mayor temor es, doctora, estoy sin diente. Mira, me quedé sin un diente en el sector anterior porque me fracturé. Y el mayor temor es qué va a pasar de mí. ¿Me vas a colocar un implante o me vas a poner un puente? Entonces, una de las mayores ventajas es la estética, que en el mismo día el paciente puede salir con un diente atornillado a su implante. No va a ser una prótesis removible que tiene sus desventajas. Me quito, me pongo, especialmente si sos una mujer. Y por supuesto que una de las ventajas mayores es el tiempo. La osseointegración, si hacemos una prótesis ferulizada, es a través de la ferulización hace que sea mucho mayor. Por eso en un maxilar inferior o en un maxilar superior, cuando hablamos de prótesis completa, porque siempre tenemos que dividir, es mucho más rápido el tiempo en el cual vamos a hacer el cambio de la prótesis provisional atornillada a la boca. Es como que el paciente entra con dientes y sale con sus dientes de vuelta. No va a estar esperando esos 3 meses o 6 meses que con otra técnica lo hacemos. O sea que es mucho más ventajoso, es mucho más estético, por supuesto. Y no olvidemos que habiéndolo hecho a través de un software, a través de la técnica del 3D, ya vamos a tener toda la prótesis confeccionada rapidísimo. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla del éxito del tratamiento. A ver, por favor. Éxito del tratamiento de implantes de carga inmediata. Estudios científicos demostraron que tiene un alto éxito, pero cabe mencionar que no todos los pacientes son buenos candidatos para este tratamiento. La estabilidad primaria es el requisito fundamental para evitar la aparición de tejido fibroso interpuesto, que unido a las cargas que vaya a soportar podrá conducir a una fibrointegración del implante, a un bajo índice de contacto hueso-implante o al fracaso del mismo. Bueno, estamos hablando de las posibilidades y el fracaso que puede conllevar la técnica. La verdad que la posibilidad de éxito es al 100% o al 99.9%, ¿verdad? De vuelta decimos los doctores siempre, ni lo natural te duró, menos lo artificial. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si vamos a tener un 99% o un 100% de éxito, debemos tener una técnica correcta. El odontólogo tiene que tener una técnica correcta y en este caso el paciente tiene que tener un mantenimiento excelente. Esta es mi tercera dentición, ya no es mi primera ni mi segunda, esta es mi tercera dentición que la compré yo, como siempre lo digo, lo tengo que cuidar mucho más. Es muy importante lo que vos estabas hablando para que no haya mala técnica en los implantes, es ser predecibles en la técnica. No recalentar huesos, utilizar fresas bastante fuertes, fresas nuevas, para que el filo de cuando nos introducimos dentro del lecho óseo sea rápido y constante, no haya sobrecalentamiento en la zona que puede conllevar a posterior a lo que vos decías, a la pérdida del implante a través de que el implante le creció una fibra alrededor de él. Eso ya estamos hablando de fracasos en las técnicas, pero yo te digo que el índice de éxito, para no ser exagerado, está entre el 99.9% de éxito en la colocación de los implantes y en la colocación protésica. Qué fantástico. Qué gusto escuchar eso, realmente Sí. fantástico. Bueno, y ahora tenemos otro material que habla de quienes no pueden realizarse este tratamiento. Vamos a ver. Pacientes a los que no se les puede realizar el tratamiento. No se puede realizar el tratamiento en pacientes fumadores que padezcan bruxismo u otra anomalía en la función masticatoria,
que presenten alguna malformación ósea como torus mandibular o pacientes que necesiten implantes con un tamaño menor a 10 milímetros. Exactamente, nunca habremos hablado del torus mandibular, ¿verdad? No, ¿qué es eso? Sí, qué interesante la acotación que nos da la producción. El torus mandibular es un crecimiento óseo que tenemos, especialmente se ve en el maxilar inferior, en la zona interna. Acá en la zona, si este es nuestro maxilar, vemos en la zona interna el torus mandibular, un crecimiento que no es nada, o sea, que el paciente te pregunta, doctora, yo le siento con la lengua, nunca hemos visto ningún, es una malformación nada más, un torus mandibular que también puede tener en el maxilar superior, pero que no conduce a nada, pero que con lo cual la técnica no se puede hacer, la técnica de la extracción y la colocación de los implantes de carga inmediata, ¿verdad? Por la forma del hueso. Sin embargo, se puede hacer a una carga diferida esa técnica. Tampoco podemos utilizar esta técnica en pacientes bruxómanos. Recordemos que el bruxismo es aquel rechinamiento excesivo que tiene el paciente en el cual el maxilar inferior se ve comprometido a través de lo que es la ATM, la articulación temporomandibular, que es una articulación móvil, es la única articulación móvil que lo tenemos en el rostro. Es como la rodilla, es como el codo, es como el fémur. Y es una articulación, fíjate, Vivi, hablamos y rehablamos un montón, comemos y recomemos un montón. Si vos pensás en la articulación más móvil de la boca y sufrimos mucho del rechinamiento y del bruxismo, que es el desgaste que tenemos de las piezas dentarias. Si nosotros no logramos tener una altura necesaria, es decir, el odontólogo tiene la altura que tiene que tener maxilar superior e inferior, tampoco podemos colocar a este paciente porque este paciente bruxómano también pierde las piezas dentarias por bruxismo, por tanto puede perder también los implantes dentarios. Entonces, antes de cada una de las desventajas o cada uno de los problemas que tenemos que evitar primero esa causa, en este caso el bruxismo u otras enfermedades. Perfecto. Súper claro todo lo que nos está contando nuestra invitada y yo creo que esto de carga inmediata es genial. Es genial y rápido. Sí. Porque encima que ya te tienen que extraer un diente por A o B motivos, pero ya inmediatamente se hace la aplicación del implante y ya después también puede salir con el provisorio, sí, ¿verdad? El diente, para nosotros el diente es la prótesis. Y entonces no sale con el agujerito, entró con agujerito o se quedó sin agujerito, sí, con un agujerito sin diente y después sale ya con toda la dentadura con su bien. Diente. Y te cuento un detalle interesante, Vivi. Si nosotros hacemos un escaneo, normalmente el paciente desdentado total te dice, mira doctora, yo tengo miedo, ¿cómo me va a quedar la próxima prótesis que vos me hagas? Porque esta prótesis que yo tengo acá, doctora, que está feo, desgastado, está roto, tiene sarro, así te trae el paciente. Doctora, este yo uso hace 30 años, pero a mí me gusta, a mí me queda bien, doctora, yo quiero igual a este. Y decimos, ¿cómo vamos a hacerlo igual a ese que está roto, fracturado y demás cosas? Entonces podemos hacer un escaneado de la prótesis en la posición bucal del paciente. Entonces, al hacer el escaneado, ese software ya está guardando también eso y ya hacemos luego una prótesis similar a la que tenía el paciente. Y si no tiene prótesis, porque tiene dientes, y te dice el paciente, yo siempre, porque no falta, Vivi, yo siempre tuve mi diente más largo, tuve más corto, tuve más ancho, tuve más largo, tuve más hacia aquí, tuve más hacia allá. Tuve más hacia arriba, así te dice el paciente, es de reír, pero el paciente te indica así, porque el paciente no sabe ubicaciones, entonces te trae foto. Yo quiero una foto como esta. Y bueno, si tenemos la prótesis antigua, si hacemos un escaneado del diente, de la dentición que todavía tiene el paciente, eso podemos traducir en una prótesis similar a la dentición que tenía el paciente. Bueno, todos los detalles entonces están cubiertos. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta, parte final del programa.
Bueno, parte final del programa, pero tenemos 8 minutitos todavía para seguir hablando, para seguir con las preguntas que ustedes enviaron a la doctora Rocío Di Stefano sobre este tema, que de verdad es un tema súper interesante, porque es algo inmediato. Vos te vas, te hacen todo lo que te tienes que hacer y salís ya con tu sonrisa otra vez. Bien, eso es lo que a los pacientes nos interesa, ¿verdad? Ahora los médicos, los odontólogos, bueno, ya obviamente se ocupan de todo lo otro. Y doctora, hay preguntas para vos. Vamos con esta primera pregunta, por favor. ¿El paciente nota alguna diferencia entre la prótesis provisoria y la definitiva? Absolutamente. Absolutamente, no hay ninguna diferencia entre una y otra, sí en el tipo de materiales que el paciente pueda elegir. Convencionalmente la prótesis inicial, la prótesis provisional, lo hacemos de un material menos rígido, que es el acrílico, que es la prótesis convencional que utiliza el paciente. Ya a posterior vamos a elegir con el paciente los distintos materiales. El acrílico definitivamente para mi gusto no. El acrílico no. Utilizamos materiales mucho más estéticos como las porcelanas puras, y hoy en día el disilicato de litio, que me encanta utilizar el disilicato de litio, o las prótesis completas de circonia, en la cual podemos emular mucho más a la encía y los dientes artificiales salen mucho más bonitos y de muy, muy lindos colores. No quiero olvidarme, me voy a mover un poquito acá y voy a mostrarte que hoy en día ya no tenemos que quedarnos con el famoso, el color que el doctor me colocó un color demasiado oscuro. Esta es una gama de colores que tenemos, Vivi, y yo te cuento que hoy en día esta línea que se llama línea Bleach es la línea que más se utiliza en implantes dentales, prótesis completa. Claro. Por supuesto, Vivi, que cuando tenemos un solo diente o dos dientes a colocar, vamos a colocar el color que le corresponde, similar, igual al paciente. Aquí tenemos, esta es nuestra línea Bleach. Me encanta mostrar porque es nuevo, la gente no sabe su existencia y la gente se coloca este color. A veces te dice, doctora, es muy blanquecino, es muy blanco, pero es muy lindo. Y es muy natural también, o sea que para la pregunta que me hiciste, entonces sí hay diferencia entre la prótesis nueva y entre la prótesis acrílica y la de circonia, queda mucho más bella. Bueno, y ahora vamos con otra preguntita. ¿Los implantes de carga inmediata se pueden colocar en personas con ausencia total de dientes? Buenísima la pregunta, y sí, la respuesta por supuesto que es sí. Y no solamente se puede colocar en un maxilar. Cuando hablamos de un maxilar, hablamos del maxilar inferior o del superior. Lo podemos hacer en los dos maxilares. Es lo ideal. El paciente si tiene solo un preoperatorio y un solo postoperatorio. Es decir, lo hacemos todo de una vez. Tenemos los mellizos de una vez. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Realmente genial. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿los implantes dentales pueden aflojarse? Bueno, la pregunta puede ser, los implantes dentales sí pueden aflojarse y las prótesis sobre implantes dentales también pueden aflojarse. Lo peor que queremos tener los odontólogos es que se afloje un implante dental, porque el aflojamiento de un implante dental casi siempre es la pérdida del mismo. ¿No se puede ajustar nomás? No, no se puede ajustar. Normalmente es una pérdida del implante, es un rechazo del implante, ya sea por una carga inmediata o ya sea una carga posterior. Ahora, cuando el paciente puede llegar al consultorio y te dice, se me mueve el implante, el paciente cree que se le mueve el implante, pero lo que realmente se está moviendo es la prótesis sobre implante. Entonces, esa es otra pregunta. Si la prótesis sobre implante se mueve, no hay problema, hacemos un mantenimiento y hacemos el ajuste de los implantes. Claro, entendí. Bueno, y la última consultita, a ver, ¿cuándo se puede volver a la alimentación normal luego de colocarse implantes dentales? Buenísima pregunta y también te voy a dividir. 2 meses de masticación cero, alimentos líquidos, fríos en el primer tiempo de la cirugía y por lo menos 2 meses de tiempo de alimentación blanda. También cuando es una prótesis de carga inmediata individual, es decir, un solo diente. No estirar, no morder y que no haya oclusión. Eso es todo muy importante para la no pérdida o para la oseointegración a posterior. Perfecto, súper claro todo. Doctora, muchas gracias, de verdad, sos amiga de la casa, sos una excelente profesional y qué gusto volver a tenerte acá. La agradecida soy yo, realmente me enorgullece ser parte del plantel de Doctor en Casa, eso me enorgullece porque
Y es un aprendizaje constante, como vos lo decís. Yo creo que estoy acá hace 18 años. La gente me pregunta, ¿hace cuánto te vas al doctor en casa? Y creo que hace 18 años crecí con ustedes, crezco constantemente. Y para mí, no solamente lo que yo hablo, lo que todos los profesionales hablan siempre es motivo de mucha alegría y orgullo. Así que la agradecida soy yo con ustedes. Muchísimas gracias y te esperamos en un próximo programa. Si Dios permite, aquí estaré. Y nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.